Epílogo. Atardecer. El anterior relato oral en primera persona de la vida de Ajahn Jia termina con el viaje de 1984 a la cueva de Chaang Raung. La mayor parte de la descripción que sigue, crónica de los últimos 20 años de su vida, fue proporcionada por los editores de la edición tailandesa original de Oro envuelto en harapos. Estos compiladores contaron su versión de los hechos ocurridos durante esos años, o citaron relatos entresacados de los comentarios de los contemporáneos de Ajahn Jia. En el epílogo que sigue, he combinado la secuencia de acontecimientos que los editores describieron en detalle y he elaborado esos relatos con descripciones recogidas de otras fuentes para llevar la crónica de la vida y la práctica de Ajahn Jia a una conclusión inspiradora. Ajahn Jia regresó de la cueva de Chaang Raung, habiendo tomado una decisión sobre su futuro papel en la sangha del bosque, pero sin un plan sobre cómo llevarla a cabo. Sin embargo, su viejo amigo, Ajahn Mahabuwa, ya estaba un paso por delante de él. Un antiguo discípulo laico suyo había comprado recientemente un terreno en la provincia de Pathum Thani y le había ofrecido la propiedad con la esperanza de que construyera un monasterio del bosque en el lugar. Cuando los dos Ajahn se reunieron de nuevo en 1984, Ajahn Mahabuwa ya había decidido que Ajahn Jia era el único monje en quien confiaba para dirigir el proyecto y llevarlo a buen puerto. No solo creía que había llegado el momento de que Ajahn Jia tuviera su propio monasterio, sino también que su carácter tenía el rigor y la determinación necesarios para transformar un terreno de las tierras bajas centrales de Tailandia en un monasterio del bosque al estilo de Ajahn Mun. Para honrar a su venerado maestro, Ajahn Jia decidió llamar al nuevo monasterio del bosque Buridatta Patipadarama, siendo Buridato el nombre formal de ordenación monástica de Ajahn Mun. Tanto Ajahn Mahabuwa como Ajahn Jia habían arriesgado sus vidas al servicio de Ajahn Mun y sus enseñanzas. Compartieron esa experiencia inspiradora y comprendieron sus cualidades transformadoras. Entre aquella generación de discípulos de Ajahn Mun, Ajahn Mahabuwa había sido uno de los que más había conseguido reproducir la intensidad y el rigor del entrenamiento en la naturaleza dentro de los confines de un centro monástico establecido. Ajahn Jia accedió a echar raíces en Pathum Thani con la condición de que Ajahn Mahabuwa prestara su fuerza y consejo para poner en marcha el proyecto. En 1984, Ajahn Jia trasladó su viejo y dolorido cuerpo a Pathum Thani, donde planeaba arrastrar a una nueva generación de monjes del bosque, pateando y gritando, de vuelta a las viejas costumbres del entrenamiento Dhutanga. Pero primero tenía que construir la infraestructura básica para una comunidad monástica funcional. El terreno que le habían ofrecido medía unos 50 acres en total. Gran parte de la propiedad estaba cubierta por un bosque de pinos en el que abundaba el follaje espeso y la maleza era limitada. Una pequeña parte eran pastos. Otra sección estaba formada por arrozales en barbecho, donde los muros de barro que retenían el agua de lluvia necesaria para el cultivo del arroz seguían los contornos del terreno en grandes patrones rectangulares. Esos muros bajos de tierra también servían de pasarelas elevadas entre los campos. El terreno abierto estaba bordeado en dos de sus lados por un canal poco profundo. Sin duda, el entorno tenía potencial, pero habría que trabajar mucho para convertirlo en un espacio viable para la vida monástica. Con la ayuda de los devotos locales, Ajahn Jia se puso manos a la obra, construyendo primero una sencilla residencia para el abad, una pequeña cabaña de bambú situada al borde del bosque de pinos. La construyó con 4 postes de madera que sostenían un suelo elevado y un tejado de paja hecho con hojas de coco. Las paredes estaban formadas por viejas y raídos hábitos de monje colgados como cortinas para proteger los 4 costados. Desde esta plataforma fresca y ventilada, Ajahn Jia observó las tierras de labranza que tenía delante y pensó en cómo incorporar los espacios abiertos al plano general del monasterio para que el bosque de pinos que tenía detrás no pareciera una isla rodeada por un mar de campos domesticados. Afortunadamente, un grupo de dedicados ingenieros se ofreció voluntario para ofrecer sus servicios. Junto con Ajahn Jia,
elaboraron planes para rellenar las partes hundidas de los arrozales entre los muros de barro con tierra compactada, nivelando así la superficie del terreno para que el agua que no se hundiera en el suelo escurriera hacia los canales en lugar de acumularse en los campos. También abrió la posibilidad de reforestar las zonas de pastos y campos sin desarrollar. Dado que los árboles jóvenes tardan décadas en alcanzar una altura madura, el trabajo de movimiento de tierras se convirtió en su primera prioridad. Los arrozales estaban situados en una amplia zona que se extendía a ambos lados de la carretera de entrada. La cuadrilla de Aja-Angia trajo equipos de excavación para sacar tierra de los pastos adyacentes. La tierra fresca se utilizó para rellenar cada sección rectangular del arrozal hasta la parte superior del muro bajo. Cuando una sección estaba totalmente compactada, un camión volquete pasaba por encima para empezar a depositar tierra en la sección siguiente. Cuando se terminó el trabajo, el nivel del suelo de toda la zona se había elevado por encima del nivel del agua de los canales, lo que ayudó a prevenir futuras inundaciones. Los grandes agujeros que quedaron en el suelo después de retirar la tierra se convirtieron en estanques de agua de lluvia. Cuando empezaron en serio las obras de infraestructura, un grupo de enérgicos discípulos monásticos de Aja-Angia se unió al esfuerzo, lo que impulsó al equipo a construir más cabañas de bambú al abrigo del bosque de pinos. También levantaron un pequeño pabellón donde los monjes se reunían por la mañana para la comida y por la tarde para la instrucción y la meditación. A pesar de la inusual carga de trabajo, Aja-Angia se esforzó por mantener el marco básico de una rutina monástica en la medida de lo posible. Al principio, el grupo no tenía materiales de construcción y muy pocas herramientas. Cuando Aja-Angia encontraba viejos tejados de chapa ondulada oxidados o madera usada que se había tirado para que se pudriera, se las ingeniaba para reutilizarlos. Como aborrecía el despilfarro, Aja-Angia reparaba él mismo las herramientas rotas y las ponía de nuevo en servicio. Para pavimentar el camino de entrada se utilizaron rocas golpeadas con un mazo hasta que adquirieron la consistencia de la grava. Bajo un cobertizo a la sombra construido en el prado abierto frente a la cabaña de Aja-Angia, se utilizaron ladrillos y mortero para construir una fragua de herrero donde empezó a fabricar sus propias herramientas. Calentaba la fragua con leña muerta del suelo del bosque, ponía al rojo vivo trozos de chatarra y los martilleaba hasta convertirlos en hachas, hachuelas, machetes y azadones, a los que colocaba mangos robustos de madera dura. Con el paso de los años, se construyeron estructuras permanentes cada vez más grandes para completar los requisitos institucionales de un complejo monástico oficial. Los dedicados monjes que habían ayudado a Aja-Angia a construir el monasterio acabaron marchándose en busca de lugares más apartados para seguir avanzando en su práctica de la meditación. Fueron sustituidos por monjes más jóvenes, menos experimentados y carentes de la misma sabiduría y juicio, monjes que necesitaban ser instruidos a fondo en los principios básicos del estilo de vida Dhutanga: austeridad, disciplina estricta y fuerte concentración. Cuanto más tiempo permanece un monje en el mismo lugar, más raíces echa. Dado que la comunidad monástica depende de las donaciones, un monje puede verse fácilmente en deuda con los devotos laicos que hacen ofrendas diarias de comida y refrescos. Los devotos ricos suelen hacer grandes donaciones al fondo de construcción, lo que les da un interés personal en el éxito del monasterio. Suelen desear que los edificios sean grandiosos, impresionantes y agradables a la vista. Cuando los donantes visitan el monasterio, observan elementos que les desagradan, por lo que presionan al abad para que construya estructuras de diseño más atractivo que sustituyan a las antiguas, aún funcionales pero menos atractivas. Los hermosos edificios monásticos requieren limpieza y mantenimiento diarios, tareas que consumen horas de la rutina diaria de un monje que podrían emplearse mejor en la meditación. En última instancia, es responsabilidad del abad supervisar las cuestiones de construcción y mantenimiento y al mismo tiempo supervisar a los monjes en su horario diario, desde que se levantan a las 3 de la mañana hasta bien entrada la noche. Esa carga de trabajo extra puede ser agotadora para un monje anciano. Como el monasterio de Aja-Angia estaba situado a poca distancia en coche de Bangkok y sus extensos suburbios, las ofrendas de alimentos se entregaban directamente en el monasterio para complementar la comida que los monjes recogían en las limosnas.
A medida que pasaba el tiempo y la reputación del monasterio se extendía, cada día acudían más donantes con mayores cantidades de alimentos de buena calidad. El arroz fino y el delicioso curry pronto se convirtieron en la norma. Como consecuencia, los monjes tenían que lidiar con una comida suntuosa y el estómago lleno cada mañana, una receta para una mente llena de pereza y letargo. Ajahn Jia no envidiaba la buena comida de los monjes, pero su gran variedad estaba muy lejos de la comida de sus días viviendo con Ajahn Mun. Había permanecido con Ajahn Mun durante 3 estaciones lluviosas y 4 secas, subsistiendo en su mayor parte a base de arroz y plátanos. Por desgracia, era alérgico a la mayoría de los alimentos que le ofrecían los aldeanos del norte y el noreste. Cuando no le ofrecían plátanos, recurría a comer solo arroz, una dieta que solía causarle indigestión y un doloroso estreñimiento. Como en el desierto no había medicinas para el estómago, a veces se veía obligado a meterse 2 dedos en la garganta para provocarse el vómito. Decía que sus dedos índice y corazón eran las medicinas que nunca dejaba de llevar consigo en aquellos días. Ajahn Jia a veces tenía la sensación de estar criando a jóvenes monjes dhutanga domesticados que tras disfrutar de una suntuosa comida, vagaban desde el pabellón principal de vuelta a sus cabañas para echarse una siesta. La pereza se había colado en sus mentes con el mazo en alto, dispuesta a hacer sonar el toque de difuntos para las austeras prácticas ascéticas de Buda. Cuerpos sanos y en forma paseaban por los terrenos del monasterio con mentes débiles y flácidas al mando. Incluso los pájaros y las ardillas parecían gordos y sobrealimentados. En el pasado, los grandes maestros de la tradición de Ajahn Jia, desde Ajahn Sao y Ajahn Mun en adelante, desempeñaban el papel de tigres del bosque para espolear las virtudes innatas de sus discípulos, inspirándoles la motivación y el coraje necesarios para enfrentarse a la jungla de pensamientos y emociones rebeldes de sus mentes. Un rugido de la boca del tigre producía escalofríos y exigía una vigilancia infalible. ¿Cuántos tigres feroces quedaban? No muchos. La mayoría de los que quedaban habían perdido el resorte en el paso y el gruñido fuerte y profundo en la garganta. Pero aún conservaban el rugido en el corazón si sus discípulos fueran conscientes de ello. En cambio, esa última generación de monjes dhutanga parecía haber renunciado a una vida de mayores dificultades para seguir el camino de la menor resistencia, una actitud completamente opuesta a la de aquellos grandes monjes del pasado. En ese momento de su vida, la enseñanza de Ajahn Jia también había perdido su dureza. Pero, de nuevo, la contundencia no parecía tener el mismo efecto que con las generaciones anteriores. No obstante, tenía que reconocer que algunos de sus alumnos podrían ser capaces de lograr avances significativos en su meditación si él desempeñaba el papel del tigre y les hacía soportar austeridades lo suficientemente severas como para abrirles los ojos a las ventajas de la práctica de la vida salvaje. Si los abandonaba a su suerte, permitiéndoles simplemente seguir como hasta entonces, estaba claro que sus ojos permanecerían cerrados durante el resto de sus vidas. Si morían sin ver la luz, sin duda habrían desperdiciado una oportunidad de oro para liberarse del nacimiento y la muerte y experimentar la dicha de la felicidad suprema. Por esa razón, Ajahn Jia instaba a sus alumnos a que tomaran las técnicas de meditación que habían desarrollado mientras practicaban con él y se adentraran en las zonas salvajes que quedaban en el país, donde podrían perfeccionarlas y poner a prueba su capacidad para hacer frente a las dificultades hasta que encontraran un camino a través de la jungla rebelde de sus actitudes y opiniones mundanas. Después de trabajar durante muchos años para crear el monasterio del bosque Buridata, siguiendo el espíritu de Ajahn Mun y la tradición del bosque dhutanga que él defendía, Ajahn Jia sintió la necesidad de refrescarse con un periodo de soledad y silencio. Consciente de esta intención, un grupo de discípulos veteranos se ofreció voluntario para acompañar a su anciano maestro en un viaje de regreso a las cuevas salvajes de la provincia de Tak. Tras visitar varias cuevas de la región, el grupo terminó su recorrido en lo más profundo de la jungla, en una cueva conocida como Intanin. El sendero que conducía a la cueva Intanin era tan estrecho que casi esperaban que se perdiera entre las rocas antes de llegar a la entrada. En varias ocasiones, el sendero cruzaba rápidos arroyos por puentes improvisados hechos con troncos podridos.
A ambos lados del sendero se extendía una vegetación enmarañada y se oían los gritos y gorjeos de pájaros e insectos. A medida que el sendero se hacía más empinado, a veces adoptaba la forma de escaleras desgastadas en la roca. La entrada de la cueva apareció inesperadamente, ya que estaba oculta desde lejos tras un velo de follaje selvático de hoja ancha. La cueva de Intanín estaba situada en la ladera sur de una montaña, desde la que se dominaba una vista ininterrumpida de valles y montañas, algunas de las cuales tenían cumbres que ocultaban picos aún más altos. Una amplia abertura arqueada, empotrada en la pared rocosa, permitía que la luz del sol llegara a la pared posterior de la cueva, creando una espaciosa cámara abovedada de unos 60 pies de profundidad, 100 pies de anchura y 30 pies de altura. Como el aire entraba en la cámara y circulaba libremente, la atmósfera dentro de la cueva era fresca y seca en esa época del año, en agudo contraste con el calor y la humedad constantes que se experimentaban en el monasterio del bosque de Buridata. Refugiarse en cuevas siempre había dado a Ajahn Jia un respiro temporal de los peligros de acampar a la intemperie. Animales salvajes, serpientes, mosquitos y otros insectos evitaban casi siempre los espacios interiores de las cuevas. Además, las temperaturas estables de las cuevas proporcionaban un hábitat fresco en verano y un refugio cálido y seco en invierno, lo que las convertía en un entorno excepcional para la meditación. El silencio que Ajahn Jia experimentaba viviendo en cuevas era tan absoluto que no solo podía oír los latidos de su propio corazón, sino que a veces le parecía sentir la sangre corriendo por sus arterias y venas. Toda la atmósfera parecía palpitar con energía. Ajahn Jia contaba a sus discípulos que el ambiente de la cueva de Intanín y sus alrededores era tan agradable y terapéutico para sus dolencias físicas que, de haberlo conocido antes de comprometerse con el monasterio del bosque de Buridata, podría haber optado por pasar allí el resto de su vida. La vida en las cuevas es muy espartana. Sentado en la soledad de una cueva, un recluso solitario no tiene más compañía que el goteo del agua en las rocas cercanas y la agitación de las criaturas salvajes en el bosque. El hambre le espera por la mañana mientras recorre el estrecho sendero en la penumbra del amanecer, a veces bajo una lluvia torrencial, para llegar al asentamiento de la aldea más cercana, a menudo situado a gran distancia. La escasa comida que le ofrecen en su cuenco puede consistir solo en trozos de arroz con pasta de chile y algunas plantas silvestres comestibles. En poco tiempo, se vuelve tan delgado y demacrado como un esqueleto andante, con la piel pálida tirante sobre sus mejillas huesudas. Su raído hábito está remendado a mano con trozos de tela rebuscados. ¿Por qué iba a adoptar un monje la morada en el bosque como forma de vida, a menos que estuviera totalmente dedicado a la práctica, sin renegar ni de su salud ni de su vida? Un monje así no se limita a apretar los dientes y soportar penurias y privaciones como una forma de penitencia, sino que aprovecha la oportunidad de poner a prueba su determinación enfrentándose a las dificultades y utilizando los poderes de su mente para resistir firmemente cualquier tendencia a rendirse y aceptar la derrota. Cuanto más exigente es el reto, más enérgica es su respuesta. Ese espíritu de lucha mantiene al monje Dhutanga firme en el camino hacia la liberación. Dado que existen muchos tipos de seres vivos con distintos niveles de comprensión, el camino hacia la liberación adopta distintas formas, algunas largas y penosas, otras cortas pero arduas. El camino más corto y directo requiere enfrentarse deliberadamente a circunstancias difíciles que provoquen conflicto y resistencia en la mente del meditador y utilizar el reto de superarlas como motivación para intensificar la práctica. Vivir y practicar en lugares salvajes tiene ventajas incomparables como forma de vida centrada en deshacerse del yugo de la ignorancia y alcanzar la iluminación lo antes posible. Una vida así requiere una mentalidad que busque el camino de mayor resistencia para contrarrestar la inclinación habitual de la mente a conformarse con el camino de menor resistencia ante la fuerte atracción de la codicia, la aversión y el engaño. La naturaleza salvaje es el escenario perfecto para experimentar una colisión entre las fuerzas de las impurezas opresivas y el poder liberador del Dhamma, que es el propósito mismo para el que se crearon inicialmente las prácticas Dhutanga. En lugar de evitar las impurezas,
buscar alivio de ellas o compensarlas. La liberación del sufrimiento implica enfrentarse frontalmente a las causas que originan el sufrimiento y eliminarlas con valentía. Elegir deliberadamente las dificultades de vivir solo en el desierto es una práctica que obliga a los meditadores a desarrollar la fuerza interior necesaria para superar su miedo a los peligros siempre presentes, al tiempo que rechazan el atractivo sensual de la facilidad y la comodidad físicas. La facilidad y la comodidad son los enemigos de la auténtica práctica espiritual. Cuando la mente se ve acorralada en un rincón del que no hay escapatoria aparente, se ve obligada a refugiarse en recursos de valor y fuerza interior que no se sabía que existían hasta que surgieron las aterradoras circunstancias para hacerlos aflorar. La palabra coraje no se refiere aquí a la falta de miedo, sino más bien al uso de la sensación de alerta y las cualidades energéticas que evoca el miedo como medio para centrar rápidamente la mente en la conciencia del momento presente, donde puede desarrollar su máximo potencial. Vivir en la naturaleza salvaje es adquirir una percepción única del significado de las enseñanzas de Buda. Residir solo en la naturaleza salvaje había enseñado a Ajahn Jia muchas lecciones profundas. Lecciones sobre la naturaleza fugaz y transitoria de la vida. Lecciones sobre la omnipresencia del sufrimiento en todas las formas de vida. Y lecciones sobre el escaso control que tienen los seres humanos sobre el ciclo de la vida y la muerte. Cuando se observa atentamente con la mente despejada, la naturaleza revela un principio básico que rige todas las formas de vida. Todo viene y va. Por ejemplo, en el bosque hay árboles muertos y moribundos en distintas fases de descomposición. Algunos agonizan lentamente con hojas marrones secas que aún se aferran a la vida. Otros ya están muertos con finas láminas de corteza colgando del tronco. Algunos árboles muertos, pálidos y lisos, de los que apenas quedan ramas. Y otros muertos hace mucho tiempo, podridos aún en pie, con la blanda capa exterior de albura carcomida por los insectos. Los árboles muertos recién caídos yacen junto a troncos podridos que cayeron hace mucho tiempo. Cuando sus cadáveres se desintegran en el suelo, solo quedan restos de materia orgánica en la superficie. De estos restos putrefactos brotan hongos y nuevas plantas que continúan el ciclo universal de muerte, descomposición y regeneración. Observar el ciclo de vida y muerte de un árbol del bosque sirve para recordar que la desintegración de un cadáver humano sigue un proceso similar. Cuando un cadáver se deja en el suelo y expuesto a la intemperie, se pudre lentamente bajo el cálido sol. A medida que pasa el tiempo y se acelera la descomposición, la piel se oscurece y el cadáver empieza a hincharse. Finalmente, la piel se rompe y se desprende, dejando al descubierto la carne en descomposición que hay debajo. Cuando los gusanos se han comido todo el tejido podrido y los buitres se han llevado el resto, la mayor parte de la carne y los órganos internos han desaparecido. Con el paso del tiempo y la exposición a los elementos, los restos de tejido se desintegran y solo quedan huesos desarticulados blanqueados por el sol. A su debido tiempo, los huesos empiezan a romperse y desintegrarse. Con el tiempo, también se desgastarán y se convertirán en polvo, reclamado finalmente por el elemento tierra del que proceden. Aunque Ajahn Jia prefería refugiarse en la relativa seguridad de las cuevas del bosque, el indómito entorno salvaje fuera de la cueva le recordaba lo desgarradoramente dolorosa que podía ser la vida de los animales salvajes. Viviendo solo en la naturaleza, presenció de cerca el drama de la existencia animal. El peligro y la incertidumbre de la vida animal en la jungla parecían no tener fin. Cada día era una lucha por la supervivencia, para todo tipo de animales, desde el tigre más grande hasta el roedor más pequeño, ya fuera para encontrar comida suficiente para vivir cada día o para evitar la agonía de ser asesinados y devorados. Impulsados por el hambre, muchos animales salvajes buscaban y rebuscaban constantemente. Siempre al acecho de amenazas para ellos y sus crías, los animales del bosque nunca podían bajar la guardia. Entre la lucha por mantenerse con vida y la lucha por protegerse a sí mismos y a sus crías, los animales en su hábitat natural encarnaban casos reales de sufrimiento y sus consecuencias. Tanto si vagaban por el bosque como si vivían toda una vida confinados a un solo árbol,
Su existencia estaba atrapada en un círculo vicioso de ansia persistente y carencia crónica. La vida de los animales salvajes solía ser corta y su muerte dolorosa. En el paisaje salvaje, las despiadadas escenas de un depredador atacando y matando a su presa eran habituales. Testigo directo de estos ataques mortales, Ajaan Jia podía percibir la intensidad del miedo que experimentaban las presas vulnerables cuando los depredadores las acechaban y finalmente las masacraban. En una ocasión, vio a un tigre atrapar a un ciervo y clavarle sus afiladas garras en la grupa, desgarrando la piel y anclando su agarre en lo más profundo del músculo. El animal, sobresaltado, lanzó un inquietante grito de agonía cuando su cuerpo cayó al suelo. Un instante después, el tigre hundió sus dientes en la garganta del ciervo, ahogando el sonido del terror. Sus mandíbulas, similares a las de un tornillo de banco, se cerraron con fuerza para romperle el cuello, dejando que el ciervo sufriera una muerte lenta e insoportable. Probablemente sus crías murieron poco después de inanición. Había visto a halcones descender en picado desde las copas de los árboles, con las garras extendidas, para atrapar y matar ardillas que corrían por las ramas de abajo, y luego utilizar sus picos ganchudos para arrancar trozos de carne del animal aún vivo para calmar temporalmente sus ansias de comer. A los leopardos les gustaba acechar y capturar monos desprevenidos, a los que despedazaban y devoraban en el acto. Los osos tenían una fuerza tremenda y un enfoque desapasionado para matar a cualquier animal que se cruzara en su camino. A menudo empezaban a alimentarse inmediatamente, sin esperar a que la presa muriera. La inanición era una causa común de muerte para los animales heridos o viejos. Con el tiempo, sus cuerpos se agotaban y ya no eran capaces de buscar alimento o acechar a sus presas. A medida que se acercaba la muerte, sus espinas dorsales sobresalían grotescamente y sus intestinos y estómagos se hundían hasta el hueso antes de desplomarse finalmente en el suelo. Los monjes Dhutanga, con los que los animales salvajes comparten su morada en el bosque, sienten un profundo parentesco con todas las criaturas del mundo natural, lo que despierta en ellos el sentimiento de que todos somos uno y lo mismo. Uno en el sentido de que todos los seres vivos, sin excepción, están sometidos al sufrimiento en el curso de nacer, envejecer, enfermar y morir. La oscuridad y la luz, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte, forman parte del vaivén de la impermanencia de la naturaleza. Los altibajos de la vida giran en torno a los sentimientos personales, pero el mundo natural es completamente apático a los sentimientos de los seres vivos. No se involucra ni se deja influir por los sentimientos personales. Desapasionado e imparcial, permanece totalmente indiferente a su felicidad o sufrimiento. Ajaan Jia descubrió que vivir solo en la naturaleza durante un largo periodo era una de las mejores formas de aprender las lecciones del Dhamma del mundo natural, porque lo que allí presenciaba ponía las enseñanzas de Buda en una perspectiva más clara. Le hizo darse cuenta de lo vasto que era el mundo de la experiencia sensible y de lo profundamente insignificante que era, en contraste, la persona llamada Jia. A la naturaleza no le importaba un bledo. El nacimiento de su cuerpo no le añadía nada. Su muerte no le quitaría nada. Cuerpo y mente no eran más que una parte del mismo proceso impersonal de nacimiento, decadencia y muerte. No había ningún yo o mío implicado en esa experiencia. Las preferencias personales de Ajaan Jia no tenían ningún control sobre el resultado de ese proceso. En sus contemplaciones del mundo natural, solo encontraba la ausencia de una esencia intrínseca, y por tanto, no encontraba nada digno de aferrarse o apegarse. Sentía que solo formaba parte de un momento en la naturaleza y no tenía necesidad de identificarse con ella. Los árboles, sabios observadores del mundo natural, al igual que los seres vivos sensibles, tienen etapas vitales que incluyen el nacimiento, el crecimiento, las lesiones, las enfermedades, la vejez y la muerte. A medida que los árboles pasan del nacimiento a la muerte, sus formas físicas cambian, al igual que su papel en las distintas comunidades de plantas forestales y animales salvajes.
Los árboles más viejos son monumentos vivientes de supervivencia a largo plazo que ayudan a mantener vivos los bosques, transmitiendo su experiencia y resistencia a los demás árboles y plantas de su entorno. Las zonas boscosas pueden verse como grandes comunidades de árboles, cada una de las cuales contiene muchas familias diferentes que incluyen niños, adolescentes, adultos maduros y ancianos venerados. Las familias arbóreas de una comunidad forestal necesitan a sus ancianos, ya que son la fuente de resistencia y renovación del bosque cuando se enfrenta a los estragos del viento y el clima. Su sombra fresca favorece el crecimiento y desarrollo de los miembros más jóvenes. Sus hojas muertas enriquecen el suelo del bosque, convirtiéndolo en un hábitat fértil para el nacimiento y crecimiento de las generaciones futuras. Sin este efecto claramente perceptible de los árboles centenarios, una comunidad de árboles no puede desarrollar plenamente su potencial natural. Como antiguos árboles en el bosque de la historia de la humanidad, figuras imponentes como Ajahn Sao y Ajahn Mun, que vivieron y practicaron los caminos eternos de la sabiduría, tenían notables conocimientos y habilidades que transmitir a sus discípulos. Pocos árboles del bosque espiritual eran más altos u ofrecían más sombra que estos grandes maestros. Sus hojas bodhi de sabiduría, que fertilizaron el terreno de la práctica para las futuras generaciones de practicantes, se hicieron indispensables para la supervivencia a largo plazo de la tradición de meditación del bosque. La esencia de esa tradición, la única motivación que la inspiró desde el principio y que sigue influyendo en la vida de quienes la practican hoy, es la solemne resolución de alcanzar el fin de todo sufrimiento por los medios más directos y eficaces posibles. Los monjes que representan la tradición prosperan en entornos de adversidad, penuria y lucha. Capaces de resistir y recuperarse rápidamente de condiciones difíciles, estos monjes abren un camino hacia la trascendencia espiritual para las generaciones futuras. Cuando el grupo de monjes estaba a punto de salir de la cueva de Intanin para regresar al monasterio del bosque de Buridatta, Ajahn Jia reunió a su alrededor a sus discípulos de confianza en la gran cámara de la cueva y les asignó un deber sagrado. Les transmitió solemnemente las instrucciones para su tránsito final. Cuando llegara el momento, debían llevarlo allí para que muriera en soledad y silencio. Les encomendó la responsabilidad de llevar su cuerpo de vuelta a la cueva y dejarlo allí solo para que finalmente se despojara para siempre de aquella vieja y gastada bolsa de piel, dejando allí carne, vísceras, sangre y huesos en compañía de gusanos y buitres, donde pertenecían. Sin embargo, cuando el destino finalmente dictó sentencia, a Ajahn Jia se le negó la oportunidad de regresar a su lugar preferido de descanso final en el corazón de las tierras salvajes del norte de Tailandia. Los achaques que aquejaban a su cuerpo y mermaban su energía le frenaron cuando el crepúsculo empezaba a asentarse sobre la vida de un monje cuyo espíritu infatigable conocía pocos límites definibles. Ajahn Jia no recordaba ningún momento en el que se diera cuenta de que su cuerpo empezaba a fallarle, cuando ya no podía dar por sentado que la fuerza y la energía de sus hombros y brazos estarían ahí cuando las necesitara. Sus piernas, antaño una fuente de resistencia casi sobrehumana, habían sucumbido a la debilidad. La agilidad necesaria para saltar lejos de un peligro potencial en el sendero había desaparecido gradualmente. La falta de equilibrio para no caerse en terrenos irregulares le obligaba a dar cada paso que daba en el bosque de forma más deliberada. Aceptando que las debilidades de la vejez obstaculizaban su movilidad, se resignó a planificar sus movimientos más minuciosamente y a espaciar sus esfuerzos de forma más reflexiva. Cuando ya no era tan capaz como antes, se conformaba con las habilidades que le quedaban. A pesar de su escasa fuerza física, su corazón seguía siendo fuerte y su mente aguda. La feroz determinación de la que había hecho gala desde niño no mostraba signos de flaquear. El espíritu inquebrantable que impulsaba su cuerpo simplemente descubrió cómo sacar más de menos, cómo adaptarse a las limitaciones físicas en lugar de resignarse a ellas. Aceptó los retos de la vejez con la misma determinación inquebrantable que había exhibido al enfrentarse a la adversidad, vagando por las inexploradas zonas salvajes de Tailandia. El declive de la salud de Ajahn Jia le obligó a adaptarse, haciendo que monjes jóvenes le ayudaran en la forja y trabajando menos horas.
Ya no tenía los reflejos rápidos y la vista clara para martillar barras de acero al rojo vivo con la precisión de antes, así que ajustaba la altura y el ángulo de su brazo para hacer un contacto más sólido. A medida que envejecía, se esforzaba con cierta cautela, consciente de que con el tiempo sus límites habían cambiado. Retroceder ante un reto riguroso no era motivo de desaliento o arrepentimiento. Sin embargo, nunca rehuyó las tareas físicas que aún podía realizar. Durante el resto de la vida de Ajahn Jia, la fragua permaneció detrás de su residencia, lista para ser utilizada. Se sentaba encorvado sobre el yunque y se esforzaba por golpear el acero con el martillo, asegurándose de que el golpe era preciso. El desgaste natural de la vejez había hecho que sus discos vertebrales se volvieran menos flexibles y más propensos a desgarros y roturas. Una tarde, un movimiento de torsión relativamente leve de la espalda al golpear el yunque con el martillo provocó la rotura de uno de sus discos. El disco que sobresalía presionaba el nervio ciático, provocándole fuertes dolores que se extendían por la pierna derecha y empeoraban cuando estaba activo. Se adaptó a este impedimento haciendo pausas frecuentes y ajustando su postura de vez en cuando para aliviar la tensión. Como le costaba doblar o enderezar la espalda, evitaba levantar los pesados sacos de arpillera con los que alimentaba el fuego de la fragua. Una vez que Ajahn Jia se instaló definitivamente en el monasterio del bosque de Buridata, más seguidores laicos aprovecharon su continua presencia para presentarle sus respetos en persona y ofrecerle donativos. Siempre frugal con las ofrendas monetarias, solo gastaba lo necesario para el mantenimiento del monasterio. El resto lo ingresaba su tesorero en la cuenta del monasterio, con la esperanza de pagar algún día la deuda de gratitud que tenía con Ajahn Mun, construyendo una estupa conmemorativa, o chedi, que recordara sus virtudes supremas. En un relicario que se colocaría en el interior de su aguja más alta, Ajahn Jia planeaba consagrar una reliquia dental que Ajahn Mun le había regalado casi 60 años antes. Ajahn Jia recibió el diente varios días después de empezar su aprendizaje con Ajahn Mun en la provincia de Chiang Mai. Una mañana temprano, Ajahn Jia le llevó a su choza una palangana con agua caliente para lavarse la cara. Cuando llegó, Ajahn Mun se estaba limpiando los dientes. De repente, el diente contiguo al que se estaba lavando salió disparado y cayó al suelo. Ajahn Mun recuperó el diente con calma y, extendiendo la palma de la mano, se lo entregó a Ajahn Jia con las palabras: «Toma, cógelo tú». Desde entonces, Ajahn Jia había tratado el diente como una reliquia sagrada y lo llevaba consigo allá donde viajaba. Ajahn Jia sospechaba que Ajahn Mun podía ver el futuro y sabía intuitivamente que un día su joven discípulo estaba destinado a construir un chedi en su honor en el que se consagraría la reliquia del diente. Ajahn Jia no tenía prisa por empezar la construcción. Se contentaba con esperar a que llegara el momento oportuno, cuando los fondos ahorrados fueran suficientes para cubrir el coste total de la construcción. Solo entonces procedería. Finalmente, en febrero de 1996, se colocó la primera piedra del chedi y comenzaron las obras de lo que resultó ser un proyecto de 6 años, una proeza de ingeniería de amor y respeto en la que Ajahn Jia participó personalmente de principio a fin. A pesar de los efectos de la hernia discal, Ajahn Jia se volcó en todas las fases del proyecto de construcción, que se fue completando gradualmente mientras su salud física se deterioraba poco a poco. El primer año del proyecto se dedicó a poner los cimientos. Se anclaron en el suelo unos sólidos cimientos de hormigón y acero para sostener la estructura, que se extendería a lo largo de 72 pies de ancho y alcanzaría una altura de 120 pies en su cúspide. Para entonces, el Ajahn Mun Memorial Chedi se había convertido en la principal actividad en torno a la cual giraba el monasterio. A pesar de sus insoportables dolores de espalda, Ajahn Jia inspeccionaba todos los días las obras de la fundación, apoyando la espalda en un largo bastón mientras iba y venía de la zona de construcción. Durante ese periodo, sufrió episodios de visión borrosa debido a un glaucoma en ambos ojos y los dolorosos síntomas de una próstata agrandada. También se sometió a 2 intervenciones quirúrgicas para aliviar la presión sobre el nervio ciático y reducir sus molestias en la columna. A pesar de los cambios en su salud, Ajahn Jia se mantuvo firme.
La construcción del Chedi siguió adelante según lo previsto. Todos los días se desplegaban los planos arquitectónicos y se colocaban sobre una mesa para que pudiera inspeccionar los detalles de la construcción a medida que avanzaban los trabajos sobre el terreno. Ajaan Jia pidió que el Chedi se diseñara siguiendo el estilo arquitectónico del antiguo reino de Sukhothai, un estilo caracterizado por una torre central alta y estrecha que termina en su cúspide con una aguja larga y delgada que emerge de un capullo de loto esférico. La estructura se diseñó para mantener la forma tradicional de los Chedis tailandeses, aprovechando al mismo tiempo los materiales de construcción contemporáneos, como el hormigón armado y el revestimiento de mármol. La pared octogonal del primer piso del Chedi tenía 4 amplias entradas de doble puerta, una orientada a cada punto cardinal, bajo las cuales se alzaban anchas escaleras de mármol que llegaban hasta las puertas de teca dorada y pulida. Las puertas conducían al santuario interior de la base, que albergaba un altar conmemorativo con una estatua de tamaño natural de Ajahn Mun, sentado en meditación sobre el altar. Cada superficie de la cúpula de mármol de 4 lados que se extendía desde el centro de la base contenía una gran ventana sellada por un enorme par de paneles de madera de teca con bisagras. Por encima de cada ventana se alzaba un arco de mármol con idénticos motivos de hojas de loto, cuyos bordes inferiores ondeaban como alas. Desde el centro de la cúpula, una torre de mármol estriado ascendía hasta la cúspide del Chedi, una aguja chapada en oro que contenía el diente de Ajahn Mun y muchas otras reliquias sagradas. Todo el Chedi se asentaba sobre una amplia plataforma de hormigón, a la que se podía subir desde cualquier dirección por 4 amplias escaleras que ascendían y conectaban con un segundo conjunto de escaleras cerca de las puertas. La elegancia de su diseño no solo residía en la capa de mármol blanco que lo cubría, las puertas de teca batientes y los detalles de piedra, sino también en la solidez de su concepción general. En 1998, cuando terminaba la construcción de la base del Chedi, Ajahn Jia tropezó mientras caminaba por la obra y se torció el pie izquierdo, rompiéndose el dedo gordo y el segundo. Después de que los médicos le escayolaran el pie, insistió en caminar cojeando por el recinto del monasterio todos los días. Decidido a aprovechar al máximo lo que le quedaba de su maltrecho cuerpo, conversaba en voz alta con los transeúntes y gritaba instrucciones al equipo de construcción. Los ajustes que Ajahn Jia hizo para prolongar su capacidad de moverse libremente contrarrestaron el impacto negativo de sus restricciones físicas, mientras supervisaba la terminación de la cúpula de mármol del Chedi y la torre de mármol estriado que se elevaba desde su centro. Su rutina diaria de ejercicios incluía una sesión a primera hora de la mañana en la que se tumbaba de espaldas y daba puñetazos enérgicos y luego patadas al aire por encima de él. Mientras realizaba este ejercicio una mañana de principios de 2001, sintió de repente sensaciones de ardor y hormigueo que le recorrían el lado izquierdo del cuerpo, lo que le llevó a perder el control de la coordinación y las funciones musculares de todo ese lado. Poco después, apareció el entumecimiento y la parálisis. Ajahn Jia fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que había sufrido un ictus hemorrágico causado por la rotura de un vaso sanguíneo que sangraba en el cerebro. La sangre acumulada había producido hinchazón y graves daños en parte del tejido cerebral. La hemorragia era tan grave que los médicos se vieron obligados a operar inmediatamente para salvar la vida de Ajahn Jia. Se practicó una cirugía a través del cráneo para extraer la sangre acumulada y aliviar la presión sobre el cerebro, lo que estabilizó su estado. Aunque una parte del cerebro había sufrido lesiones irreparables, el drenaje del líquido ayudó a evitar una mayor degeneración. Sin embargo, una semana después se reanudó la hemorragia y se formó un coágulo de sangre potencialmente mortal que requirió una segunda operación. Ajahn Jia se vio obligado una vez más a adaptar su estilo de vida a las nuevas limitaciones. Aunque estar postrado en la cama le aislaba aún más de la construcción del Chedi, insistía en que sus ayudantes le empujaran por el recinto del monasterio en una silla de ruedas reclinable. Con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado y el derecho en constante dolor por la hernia discal, se las arregló para seguir adelante con un espíritu impertérrito.
Sin embargo, el grado de discapacidad provocado por la enfermedad y la vejez se hizo cada vez más evidente para los monjes que vivían en el monasterio, que podían ver que la antigua vitalidad y lucidez de su maestro disminuían rápidamente. Hablar le dejaba exhausto, como si la inmensa energía que antes volcaba en su actividad docente se hubiera agotado. Al final, los alumnos de Ajahn Jia tuvieron que aceptar que se estaba muriendo lentamente. Su pasión por los rigores del modo de vida Dhutanga había acabado con él. A pesar de todo lo que sufrió, Ajahn Jia no se sentía impotente ante la desgracia, como tampoco se sentía víctima de los continuos efectos de la vejez. Por fin, solo quedaba por terminar el chapado en oro de la cúspide del Chedi. Todos los días, Ajahn Jia era llevado a inspeccionar los preparativos que se estaban realizando para trasladar las numerosas reliquias sagradas que había reunido a una cavidad hueca dentro de la aguja, donde quedarían consagradas para la posteridad. En febrero de 2002, en una gran ceremonia celebrada en el monasterio del bosque de Buridata, Ajahn Jia consagró formalmente el contenido sagrado de la aguja antes de que fuera elevada al pináculo del Chedi. Inclinado hacia atrás en la silla de ruedas, con las piernas levantadas y utilizando su mano derecha, que aún funcionaba, Ajahn Jia realizó el gesto simbólico de tirar de una cuerda ceremonial atada a la aguja, mientras una grúa elevaba el cono de 16 pies de altura hasta su lugar de descanso final en lo alto del capullo de loto de mármol, concluyendo así la construcción del Ajahn Mun Buridata, Memorial Chedi. En diciembre de 2002, Ajahn Jia empezó a sentir dolores en el pecho y dificultad para respirar, acompañados de largos episodios de fatiga y debilidad. Un ecocardiograma reveló que sufría los síntomas de una insuficiencia cardíaca crónica, lo que indicaba que su corazón no bombeaba tanta sangre como el organismo necesitaba para funcionar con normalidad. Permaneció en el hospital para recibir tratamiento con la esperanza de que la terapia frenara el empeoramiento de su estado cardíaco. Finalmente regresó al monasterio, donde continuó el tratamiento. Sin embargo, la salud de Ajahn Jia siguió empeorando a medida que se aceleraba su deterioro físico. En 2003, una radiografía de tórax reveló la masa gris blanquecina de un tumor pulmonar. Una tomografía computarizada posterior confirmó que el cáncer ya había alcanzado una fase crítica. Aunque no existía cura conocida para el cáncer de pulmón avanzado, con la ayuda de su equipo médico y la concienzuda atención de sus asistentes monásticos, sus síntomas eran manejables a corto plazo. Los síntomas que padecía eran una tos seca y persistente que empeoraba al respirar profundamente, seguida de episodios intermitentes de respiración dificultosa y sibilancias. Le salían llagas por todo el cuerpo que se negaban a cicatrizar. A menudo sufría episodios de disfunción intestinal y vesical, así como periodos de tos con mucosidad sanguinolenta. La combinación del tumor maligno y los síntomas de la cardiopatía congestiva provocó la inflamación de los sacos aéreos que recubren ambas cavidades pulmonares, lo que condujo a una peligrosa acumulación de líquido en sus pulmones. El peso del líquido impedía que los pulmones se expandieran, lo que hacía que aumentaran los jadeos y la falta de aire. Para aliviar la presión, los médicos introdujeron una aguja ancha unida a un tubo de drenaje en el pecho de Ajahn Jia, lo que permitió que el líquido drenara lentamente hasta un contenedor. Se había acumulado tanto líquido en los pulmones de Ajahn Jia que tardaron horas en drenarlos por completo. Aunque este procedimiento se repitió varias veces, lo que le facilitó respirar más profundamente, no sirvió para tratar el cáncer. En consecuencia, su pronóstico siguió empeorando. A pesar de la incertidumbre que rodeaba a la prolongada enfermedad de Ajahn Jia, exudaba una ecuanimidad imperturbable incluso mientras su cuerpo se consumía. Parecía serenamente aislado de la decrepitud de un cuerpo que se descomponía rápidamente. Su energía retrocedía como si la fuerza vital que sostenía su existencia se preparara para partir. La intrépida personalidad de Ajahn Jia brillaba con firmeza en aquellas horas crepusculares de envejecimiento galopante. Al anochecer del 23 de agosto de 2004, la fase de transición de la vida a la muerte avanzaba rápidamente.
Los pulmones de Ajahn Jia estaban tan deteriorados que el nivel de oxígeno en su sangre había disminuido gradualmente hasta el punto de que la vida misma parecía drenarse de su cuerpo. En las horas siguientes, la saturación de oxígeno de su sangre cayó por debajo del 80% y siguió bajando. A medida que aumentaban los intervalos entre respiraciones, su pulso y su presión arterial se hacían más débiles. Al final, no quedaba oxígeno suficiente para mantener los órganos vitales. Los pulmones y el cerebro fallaron en rápida sucesión, completando el proceso físico de la muerte. A las 22:55, los médicos determinaron que la vida de Ajahn Jia Chundo había llegado a su fin. Aunque su muerte se produjo lejos de su cueva elegida en el desierto, también tuvo lugar libre del enredo de una mente ordinaria atrapada en el indómito desierto de Samsara. Cuando las funciones físicas y cognitivas de una persona normal se deterioran hasta el punto de que ya no pueden mantener la vida, la conciencia consciente que infundió la vida tanto en el cuerpo como en la mente en el momento de la concepción y mantuvo su presencia viva durante los periodos de crecimiento, enfermedad y envejecimiento, finalmente se va, dejando tras de sí un cadáver sin vida. La conciencia consciente asociada a esa persona arrastra consigo los efectos de todos los pensamientos, palabras y acciones intencionados, buenos y malos, cometidos durante esa vida como un legado continuo para el futuro. Al culminar una vida, este legado kármico se transfiere debidamente a la presencia consciente de un ser vivo en la próxima vida. Dicho de otro modo, la ilusión crea las condiciones para el karma y sus consecuencias, que a su vez determinan las circunstancias y condiciones del próximo nacimiento. Esta ilusión imparte un proyecto kármico que esboza todas las cualidades y rasgos de carácter contenidos en el legado kármico de ese individuo, que se integra en la conciencia consciente que sostiene la vida en el cuerpo y la mente de un feto en desarrollo. Al nacer, el ciclo kármico continúa con más acciones y sus resultados kármicos ad infinitum. Este patrón recurrente representa el ciclo interminable de la existencia samsárica. Sin embargo, la conciencia conocedora no tiene características personales, no nace ni muere, es intemporal, ilimitada y radiante, pero su verdadera naturaleza está oscurecida por las impurezas mentales y nublada por el engaño. Este engaño crea dentro de esa conciencia un centro o punto focal del conocedor. La existencia de ese falso centro produce una perspectiva individual que es el núcleo de la autoidentidad. Este yo forma percepciones de dualidad, el conocedor y lo conocido, y desde ahí la conciencia fluye hacia afuera para producir percepciones físicas y mentales y todas las experiencias sensoriales. La retroalimentación de este flujo de salida refuerza el sentido de individualidad del conocedor al crear la falsa impresión de que existe un mundo de experiencia separado del que lo conoce. La perspectiva personal comienza con corrientes de actividad mental que fluyen hacia el exterior para crear todo el mundo sensorial, el mundo de los fenómenos condicionados. Por lo tanto, todos los fenómenos físicos y mentales existen en relación con el conocedor, la conciencia que los percibe. Como tales, no son más que manifestaciones condicionadas que el conocedor ha creado y dotado de significado. Poco a poco, estas manifestaciones se van incorporando al sentido de la propia identidad del conocedor. Así, lo conocido se enreda con el conocedor, atrapándolo en una red de autoengaño. El conocedor se ve reducido a depender de sus propias manifestaciones para dar un sentido de continuidad a su existencia percibida. Por lo tanto, aunque la conciencia conoce falsamente, y conoce falsamente debido al engaño fundamental de la creencia en uno mismo que yace en el centro del conocedor y que influye en toda su experiencia. Esa creencia central proyecta un sentido concreto del yo en las actividades del cuerpo y la mente y en las percepciones de los 6 campos sensoriales. Esa autoconciencia creó a la persona conocida como Ajahn Jia Chundo. Así pues, podemos decir que Ajahn Jia, la persona, era, en el nivel más fundamental, una ilusión. No tenía existencia fuera de las apariencias condicionales. Tampoco tenía existencia independiente de la conciencia de sí mismo. En última instancia, su personalidad era una creación del conocimiento engañoso.
Cuando esa ilusión fue finalmente destruida a través de la comprensión de la naturaleza de los procesos descritos anteriormente, el punto focal del conocedor se desintegró, lo que causó que la perspectiva del yo desapareciera por completo de la conciencia. Con la desaparición de la identidad propia, desaparecieron también todas las apariencias condicionales manifestadas por el conocedor. Una vez purificada la conciencia de todo engaño, Ajahn Jia, la persona, ya no podía ser encontrada. Las apariencias condicionales de su cuerpo y mente continuaron funcionando de acuerdo con las causas e influencias kármicas puestas en efecto antes de su despertar, cuando la ilusión todavía predominaba. Como resultado, tanto las apariencias condicionales creadas kármicamente como la conciencia incondicionada coexistieron desde el momento en que vio a través de esta ilusión y se convirtió en un arahant, hasta que su cuerpo y mente finalmente sucumbieron a la muerte. La muerte de un arahant es única porque cuando el cuerpo y la mente del arahant se desintegran, no quedan rastros de las consecuencias kármicas de las acciones pasadas como legado futuro para el renacimiento. Una vez destruido el centro del yo en torno al cual se articulaba la perspectiva personal, el kama y sus efectos no tienen dónde manifestarse. La perspectiva del yo se revela nula y vacía. A lo largo de la larga vida de Ajahn Jia, la personalidad incrustada en su cuerpo y su mente conservó su naturaleza tosca y obstinada original. Sin embargo, la conciencia, separada de la persona, se había desprendido de la perspectiva personal y había experimentado una transformación liberadora. Cuando los trapos viejos y rasgados de su identidad personal cayeron al morir, la conciencia irradió como oro puro de la más alta calidad. No quedaban aleaciones ni otros contaminantes que empañaran su brillo. En consecuencia, es imposible comparar la conciencia pura de un arahant con el montón de trapos sucios conocidos como cuerpo y mente. Fue en este contexto en el que Ajahn Mun había apodado a Ajahn Jia oro envuelto en harapos. Con penetrante sabiduría, Ajahn Mun vio directamente a través de la naturaleza harapienta de la personalidad de su discípulo, percibiendo el corazón de oro que otros eran incapaces de reconocer. El Ajahn Jia, que nació en 1916 y falleció en 2004, era una persona dotada de cuerpo, sentimiento, memoria, pensamiento y conciencia sensorial. Un ser humano con una historia personal que se extendía desde el nacimiento hasta la muerte. Sus funciones físicas y mentales formaban la apariencia externa con la que se relacionaba con el mundo que le rodeaba. Sus rasgos físicos, sus acciones, su habla y sus pensamientos presentaban la figura áspera y desalentadora de un hombre cuya personalidad dominante combinaba un comportamiento provocador con una determinación feroz, un toro obstinado con la mirada penetrante de un tigre salvaje. Estos rasgos de carácter, heredados de su legado kármico, formaban el escaparate que encubría su virtud interior. Fue necesario un maestro excepcional como Ajahn Mun para descorrer esa cortina y descubrir su vasto potencial espiritual. Los efectos beneficiosos del kama pasado de Ajahn Jia le permitieron encontrarse con Ajahn Mun en un momento propicio de su desarrollo. Kama se refiere a la ley de causa y efecto. Cuando decimos que tal o cual cosa está sucediendo como resultado de kama pasado, puede significar que lo que experimentamos ahora es un efecto producido por causas enraizadas en nuestras acciones pasadas. Pero el kama al que nos hemos referido puede comprenderse mejor si distinguimos entre sus dos aspectos. En primer lugar está el kama relacionado con otra persona, en el caso de Ajahn Jia, entre él y Ajahn Mun. El segundo aspecto del kama, más individual, se refiere a la diligente dedicación de Ajahn Jia a la práctica del Dhamma en muchas vidas anteriores y en muchas circunstancias diferentes, cuyo efecto general creó un interés y una atracción natural por la práctica budista en su vida actual. Así pues, el hecho de que Ajahn Jia tuviera la suerte de conocer a Ajahn Mun en su vida se debió probablemente a la maduración de una relación de Dhamma formada en vidas pasadas, combinada con una resolución de larga data de realizar la verdad de las enseñanzas de Buda, resolución que se había desarrollado durante muchas vidas de práctica dedicada. Aunque fue una verdadera bendición tener la suerte de encontrar a un maestro excepcional, Ajahn Jia
aún tenía que crear el tipo de cama adecuado para seguir a Ajahn Mun y poner en práctica sus enseñanzas. Una cosa es emprender un viaje espiritual con buenas intenciones y otra muy distinta encontrar la determinación, la resistencia y la sabiduría para seguir ese camino hasta el final. Incluso después de encontrarse con Ajahn Mun y seguir sus instrucciones con seriedad, Ajahn Jia se encontró inevitablemente con dificultades y frustraciones a lo largo del camino. Pero nunca permitió que esos obstáculos ensombrecieran el valor liberador del camino que había elegido. Investigando los obstáculos que experimentaba en el camino y utilizando sabiamente la comprensión resultante, Ajahn Jia convirtió los obstáculos en fuentes imprevistas de fuerza y perspicacia. Después de vivir muchos años bajo la tutela de Ajahn Mun, Ajahn Jia comprendió por qué la tradición del bosque tailandés pone tanto énfasis en la relación entre maestro y discípulo, y lo esencial que es esa relación para progresar en el camino budista. Sin la compasiva guía de su maestro, Ajahn Jia habría tenido pocas posibilidades de comprender toda la profundidad de las enseñanzas liberadoras de Buda. Ajahn Jia nació en una época excepcionalmente propicia para la auténtica práctica budista. En virtud de sus antecedentes kármicos, era casi inevitable que se dieran las condiciones adecuadas para su progreso espiritual. Entre principios y mediados del siglo XX, se puede decir que fue uno de los periodos más notables de la práctica budista en toda la era moderna. Lideradas por Ajahn Sao y Ajahn Mun, con su resurgimiento de los métodos tradicionales de formación budista, generaciones de monjes de los bosques tailandeses se beneficiaron de un renovado énfasis en la disciplina estricta y las prácticas ascéticas consagradas por el tiempo para alcanzar el Dhamma más elevado en una época en la que tal logro ya no se creía posible. Antes de este periodo de resurgimiento, una opinión popular sostenía que ya no era posible alcanzar el Nibbana. Lo mejor que podía esperarse de los budistas en la era moderna era que observaran fielmente los preceptos morales y preservaran con firmeza los rituales budistas. Como resultado de esa convicción, la calidad de la disciplina monástica se había deteriorado gravemente, y las auténticas prácticas de meditación budista prácticamente se habían abandonado. Al ver el peligro que esta regresión en la disciplina monástica suponía para las tradiciones monásticas, influyentes monjes tailandeses encabezaron un movimiento de reforma en el siglo XIX que desembocó en la formación de una nueva orden monástica tailandesa llamada Dhammayut Nikaya. Uno de los principios rectores de esta nueva orden era el estricto cumplimiento del código de conducta monástica de Buda, o Vinaya. La insistencia en el estricto cumplimiento de las normas disciplinarias en los monasterios Dhammayut atrajo a monjes de la talla de Ajahn Sao y Ajahn Mun para ordenarse y prosperar en este linaje monástico. Además de la disciplina estricta, el otro principio que diferenciaría a estos dos grandes maestros de sus contemporáneos fue un renovado énfasis en el valor de las prácticas ascéticas Dhutanga recomendadas por Buda. Este cambio radical del estilo de vida respetable pero poco aventurero de un monje sedentario a las rigurosas austeridades practicadas a diario por un monje Dhutanga errante se convirtió en un punto de inflexión para restablecer la fe en la posibilidad de alcanzar el objetivo último de las enseñanzas de Buda. Bajo la dirección de Ajahn Mun, las comunidades forestales de la Sangha fueron capaces de mantener la integridad de su espíritu comunitario, haciendo hincapié en el respeto de los valores budistas tradicionales, al tiempo que concedían cierta autonomía a los monjes individuales, animándoles a experimentar con las prácticas Dhutanga que mejor se adaptaban a su temperamento. Las prácticas ascéticas alentadas por Buda ejercen una presión intensificada sobre los apegos que crean sufrimiento. El criterio para decidir si una práctica debe adoptarse o no es en qué medida su uso contrarresta desafiantemente el poder que las impurezas ejercen sobre la propia mente. Los monjes Dhutanga de la tradición del bosque de Tailandia que practicaban estos métodos ascéticos demostraron que, practicadas correctamente, con su intención original, las enseñanzas de Buda seguían siendo capaces de conducir a una persona que aplicaba la intención correcta, la actitud correcta, la atención correcta y el esfuerzo correcto a alcanzar los resultados correctos. De hecho, a menudo eran las prácticas ascéticas emprendidas como ayuda a la meditación las que contribuían a inculcar la rectitud,
en esos factores del camino. Tal oposición concertada a los excesos del ansia, la aversión y el engaño es lo que el Buda entendía por el camino medio. Buda afirmó que el camino medio se refiere a la vía de la práctica que no es ni demasiado laxa ni demasiado extrema. En otras palabras, lo justo. ¿Pero justo para qué? Lo justo para contrarrestar las debilidades mentales en cualquiera de sus manifestaciones. Si las impurezas son fuertes, las fuerzas del Dhamma necesarias para vencerlas deben estar a la altura de la tarea. En primer lugar, estas fuerzas deben oponer una resistencia feroz que lleve al enemigo a un punto muerto, impidiéndole avanzar. A continuación, las fuerzas del Dhamma deben ajustar sus tácticas y actuar con valentía para intensificar su ataque y hacer retroceder a las impurezas hasta el borde de la sumisión total. Esta es la vía media en acción. Las fuerzas del bien luchan contra las fuerzas del mal, empleando las prácticas de meditación más apropiadas para la ocasión, las más adecuadas para contrarrestar la fuerza de la oposición en cada coyuntura de la batalla, hasta que el Dhamma emerge finalmente victorioso. Entre los monjes Dhutanga empeñados en enfrentarse a las impurezas más resistentes, el espíritu Dhutanga que propugnaban generó una variedad de prácticas ascéticas estrechamente alineadas. Para monjes intrépidos e intrépidas como Ajahn Jia y sus compañeros, estas observancias alternativas se convirtieron en una parte indispensable de la intensificación de su meditación con el fin de hacer frente a las impurezas más profundamente arraigadas de frente con una mentalidad de «el ganador se lo lleva todo». Ajahn Jia alabó las hazañas de los monjes Dhutanga que, en lugar de conformarse con un progreso lento y constante, se desafiaban a sí mismos eligiendo enfrentarse directamente a las dificultades y al miedo como medio para intensificar sus esfuerzos en la meditación. Admiraba a muchos de los discípulos de Ajahn Mun por la forma innovadora en que ampliaban el alcance del ascetismo Dhutanga tradicional. Siempre que sus mentes estaban atenazadas por el miedo o siempre que se sentían somnolientos, complacientes o desanimados, ideaban y ponían en práctica estrategias singularmente apropiadas que les obligaban a enfrentarse a estos problemas de un modo que exigía una resolución rápida y decisiva. Fue su dedicación a las prácticas ascéticas lo que les convirtió en guerreros del Dhamma, que poseían el valor inquebrantable de enfrentarse a situaciones peligrosas y dolorosas con el fin de liberar sus mentes del sufrimiento. En consecuencia, los discípulos de Ajahn Mun, que practicaban en zonas salvajes, solían esforzarse especialmente en buscar lugares aterradores para estimular su práctica de la meditación. Al darse cuenta de que los tigres frecuentaban un sendero forestal por la noche, se sentaban en el suelo en medio de él. Algunos monjes frecuentaban los cementerios de las aldeas, donde se arrojaban cadáveres y los animales salvajes hurgaban por la noche. Aquellos monjes que tenían un miedo arraigado a los fantasmas pasaban deliberadamente noches meditando en los campos de cremación en lo profundo del bosque para vencer ese miedo debilitante. Otros, que se sentían aletargados, meditaban sentados precariamente en estrechos salientes que se extendían sobre precipicios escarpados y rocosos, con la intención de aprovechar su miedo a la muerte para despertar la concentración y despertar la vigilancia. La conciencia concentrada que se lograba con todas estas prácticas innovadoras inducía un estado de mayor alerta. Esa mayor conciencia pronto se concentró en un único punto, lo que hizo que la mente convergiera rápidamente hacia un punto de sublime quietud. En un instante, la mente se olvidó de todo el miedo y la inquietud que la habían invadido anteriormente. En lugar de estos obstáculos, surgió una esencia de conocimiento sereno, una conciencia de ser puro y armonioso tan profunda que resulta indescriptible. Cuando la mente se retiraba de ese estado, el miedo a la muerte solía ser cosa del pasado. Había sido sustituido por una increíble sensación de valentía como nunca antes se había experimentado. En ausencia de ese elemento de miedo, la mente inquieta se resistía a caer en el deseado estado de calma. En consecuencia, el lugar en el que los guerreros del Dhamma se sentaban a meditar en cada ocasión dependía del lugar en el que consideraban que la mente tenía más probabilidades de alcanzar rápidamente niveles profundos de samadhi.
El Buda comparó las dificultades experimentadas en el camino de la práctica con el arduo viaje espiritual de un monje que, finalmente, le lleva a las orillas de un caudaloso río que le separa de la tierra de la libertad en la orilla más lejana. Para intentar la travesía, debe construir una robusta balsa y pilotarla hábilmente con ingenio, fortaleza y resistencia. La balsa se construye a partir de las prácticas del Dhamma enseñadas por Buda, que el monje debe poner a prueba con diligencia en su esfuerzo por completar el viaje. Adapta los materiales que utiliza para construir la balsa con el fin de contrarrestar los peligros a los que espera enfrentarse en el río. De entre los muchos métodos de meditación que enseñó Buda, el monje elige un conjunto de prácticas que se adaptan de forma única a la misión. Apoyado en la balsa y remando hábilmente con manos y pies, confía en poder alcanzar la orilla de la libertad. Una vida meditativa practicada con el propósito de alcanzar la liberación del sufrimiento se asemeja a remar en una balsa contra la corriente predominante del nacimiento y la muerte. Si un practicante no resiste tenazmente el ímpetu de la corriente, pronto se encontrará a la deriva siguiendo el flujo de la existencia continuada y, por tanto, nunca alcanzará la seguridad última de la orilla del nirvana. La determinación feroz e inquebrantable debe mantenerse con cada patada y cada brazada para evitar que su mente se desvíe del curso. Confiando en la estabilidad de la balsa para anclar la concentración, un practicante negocia las necesidades y exigencias de cruzar el caudaloso río, ajustando la mente a cualquier obstáculo que encuentre. La mente se mueve a través de las percepciones de su conciencia como el agua del río que corre bajo la balsa, fluyendo por encima de los miedos y por debajo de las ansias, alrededor de los apegos y a través de los engaños. Adapta su atención a las formas y estados de ánimo de los obstáculos que encuentra en el camino, volviéndose a veces profunda, a veces superficial, a veces impregnada de luz y otras veces perdida en la sombra. Recogiendo constantemente percepciones para resolver los conflictos entre el desafío de las impurezas y los principios del Dhamma, el practicante sigue adelante, neutralizando fuertes vientos en contra y poderosas corrientes subterráneas en cada coyuntura de su paso. Una vez que los dhutangas y otras prácticas que constituyen la balsa han cumplido su misión, los abandona en la orilla porque ya no son necesarios. Solo entonces está plenamente preparado para abandonar la balsa y pisar tierra firme. Podemos imaginar a Ajahn Jia saliendo de la selva, apoyando los pies firmemente en la orilla del río y mirando con determinación feroz e inflexible a su destino en la orilla opuesta. Tras evaluar cuidadosamente lo que necesita para cruzar el río, improvisa una balsa con los materiales disponibles en la selva. Juntando troncos, ramas, raíces y lianas y aparejándolos con una vela cosida con ropas raídas de monje, se lanza audazmente desde la orilla a la corriente del caudaloso río. Los fuertes vientos en contra no tardan en desviar la balsa de su curso, destrozando la vela. En respuesta, Ajahn Jia se quita el paño de los hombros y se pone a remar enérgicamente hasta encontrar la forma de estabilizar la balsa y recuperar la ventaja. Con diligente atención al detalle, aprende a leer el río y a dominar sus cambiantes corrientes. Durante la travesía, soporta tramos de lluvia torrencial, calor abrasador y temperaturas bajo cero, pero está tan absorto en el desafío que se olvida de las condiciones, de dormir y de comer. Pilotando su embarcación solo con sus brazos y piernas, Ajahn Jia avanza impertérrito hasta llegar triunfante a la lejana orilla. Por fin, sin trabas, abandona la balsa al borde del agua y pisa tierra firme, plantando sus pies descalzos y llenos de ampollas en tierra firme, en la tierra de la libertad absoluta. El final.